Bueno, que volvamos al libro de Primero de Pedro, que hemos estado estudiando los últimos meses. Primero de Pedro capítulo 3 es donde estaremos leyendo y estudiando esta noche. Y estamos viendo los últimos 5 versículos del capítulo 3, así que empezando el versículo 18 del capítulo 3, leyendo hasta el fin del capítulo, que escuchemos a la palabra de Dios juntos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, esto es 8, fueron salvadas por agua. Semejante a ella, también la figura que corresponde al bautismo, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a él ángeles y autoridades y potencias. Que el Señor bendiga su palabra, ley de predicar a nosotros esta noche. Bueno, yo creo que probablemente para la mayoría de nosotros, este pasaje, esos versículos de que acabamos de leer, que estarán en nuestra lista de versículos más confusos, pasajes difíciles, por lo menos en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia, que tal de predicar a los encarcelados y qué quiere decir un antitipo semejante a algo. ¿Cómo es que el bautismo nos salva? Esas son preguntas que salen de nuestro texto el día de hoy. Y pueden ustedes imaginar que mucha gente estaría buscando los escritos de Pablo en los fines de segunda carta, diciendo, algunas de sus cartas, las cartas de Pablo, son difíciles de entender, ¿no? Que Pablo daba la autoridad, diría a lo mejor a su amigo Pedro, igual, como tú me dijiste, Pedro, tú también tienes algunos pasajes que son difíciles, no tan fáciles de comprender. Pero lo impresionante aquí en cuanto a nuestro pasaje de hoy, esta noche, es qué tan maravillosamente práctico es esto cuando llegamos a por fin entender lo que significa. Ahora yo creo que cuando sé que estás intentando entender mejor las escrituras, son las cosas que siempre harás es buscar el contexto, y el contexto es que es lo de sufrimiento, ¿no? Si usted regresaría a versículos 14 a 17, escaneando esos versículos, podréis ver versículos como sufrir y amenazas, difamaciones, desprecio, todos esos tipos de cosas en versículo 17. Otro es padecimiento, sufrimiento, ese contexto, ¿no? Y Pedro aquí está hablándonos. Él quiere que estemos listos para tal sufrimiento, que venga. Esas son las cosas principales que quiere que escuchemos en su primera carta aquí. Y él nos está diciendo de sufrimiento por Jesús, por el nombre de Jesús, es una posibilidad verdadera en cuanto a ti. Y quiero que estés animado para que no te retires. Quiero que sigas adelante, quiero que sigas caminando en la vida cristiana, y cuando te venga el sufrimiento, quiero que estés lista, y cuando llega a encontrarte, y no quiero que te retires, no quiero que te alejes en sorpresa o miedo. Así que este pasaje que estamos viendo esta noche te da a ti y a mí también ánimo para seguir en perseverancia cuando aparezca el sufrimiento. Ánimo para perseverar cuando aparezca el sufrimiento. Ahora hay 3 cosas aquí que Pedro quiere que entendamos, y esas son cosas marcadas por una palabra que por lo menos en nuestra traducción de Rey Jacobo en inglés es traducido como
También, el inglés, el español, ¿sí? Versículo 21, también dice también. Así que voy a darles tres cosas, dice Pedro, son relacionados, vinculados, pero también son cosas distintas una al otro. Así que hablaremos de eso en algunos momentos. Así que tres cosas. Entonces, el llamado es no esquivas, no te oyes a sufrimiento, de sufrimiento a lo que Jesús te llama a participar. Y luego serán tres causas o porqués. Primeramente, porque Jesús no huyó de sufrimiento, sufrir por ti. No debes huir de sufrir por Cristo, porque Cristo no huyó de sufrir por ti. Así que versículo 18 estamos viendo aquí, es una descripción maravillosa breve del Evangelio aquí, ¿verdad? Cristo también padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero edificado en el Espíritu. Y tú podrías predicar un sermón bien completo de esos versículos solamente, ¿no? Habla de sufrimiento, la fuente de sufrimiento que vino a sufrir por nuestros pecados. Habla del efecto, la eficacia de su obra, ¿no? Que solamente tuvo que hacerlo una vez para pagar el precio. Hay algo aquí en cuanto a la naturaleza sustitutoria de su obra, que fue el justo por los injustos. Algo que habla del propósito y el fruto de sus sufrimientos, que él, para llevarnos a Dios así, su naturaleza verdadera, ¿no? Que fue matado en la carne, que murió en la carne, que tenía una naturaleza humana y que habla también sobre la victoria de la muerte, el tercer día, ¿no? Su resurrección. Es una excelente presentación de Evangelio, ¿no? Es un tipo de versículo que podrías memorizar y usarlo mientras predicas y hablas con la gente, presentes el Evangelio. Ahora, viendo el contexto, yo creo que la cosa que más quiere que nos enfoquemos, Pedro, aquí es la idea de sufrimiento, el sufrimiento de Jesús. La gravedad del sufrimiento, claro, sabemos que tan pesado fue tal sufrimiento de Jesús, al punto que recordarás, ¿no? De que cuando él va al jardín de Getsemaní, que en noche de su arresto, él dice a su padre, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Y él estuvo pensando en la ira de Dios que iba a caer sobre él, a él, porque él cargará los pecados nuestros. Estaba viendo eso en su rostro, recibiéndolo directamente, y él viéndolo, él no huye, no se retira, pero en su naturaleza humana dice, ¿hay otra forma, otro camino? Pregunta, pero sin embargo lo hizo. Lo hizo desde un amor hacia nosotros, el justo por los injustos. Y aún mientras su alma estaba recibiendo la medida plena de lo que le costaría, que tan alto fue el precio por nosotros, ¿qué significaría para él? Él dice, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Cristo sufrió por nuestros pecados. Pero una maravilla más grande aún de este versículo y el pasaje entero, ¿no? Recibiéndolo todo en nuestra mente, es que mi sufrimiento, que sería mencionado en el mismo momento de sufrimiento suyo. Y esto es el ánimo que debemos ganar de este pasaje, ¿no? De versículo 18. Él había dicho en versículo 17, es mejor, si es la voluntad de Dios, padecer por ser bien en vez de mal. Está llamándonos a ser fielmente aun cuando signifique que suframos por Cristo. Y Pedro dice, esto es mejor, eso es algo bueno. Si tú eres llamado a esto, y en el mismo siguiente versículo más bien, él hace la conexión del sufrimiento de Jesús a nuestro sufrimiento y viceversa.
Así que, en una forma, Jesús es un ejemplo para nosotros. No nosotros somos llamados a sufrir por Jesús, porque Él sufrió por nosotros. Entonces, la cruz es para cautivar nuestros corazones, para romper el corazón duro de nosotros y permitir que entre el amor de Dios y recordarnos de qué tan grande es el amor de Jesús, que Él sufriría por nosotros a tal grado. Y luego, mientras nosotros llegamos a ser cautivados por la cruz y el amor de Dios hacia nosotros, luego estaremos preparados a seguir a Jesús en sufrir por Él. D.A. Carson hace la pregunta de lo que yo creo que es una pregunta muy penetrante. Él dice, tan solo que todo nuestro horizonte esté lleno con las actividades, propósitos y bendiciones de esta vida, ¿cómo vamos a poder encontrar el nervio o la valentía o el poder para poder resistir a la persecución? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? Gente quiere una vida fácil, linda y bonita, algunos placeres, algunas cosas convenientes, a lo mejor una vacación de vez en cuando, para ser gente decente, ¿no? A no hacer nada que te lleve a las noticias por algún crimen, algo horrible, ¿no? A disfrutar una vida buena y ser una persona decente. No es lo que la mayoría de la gente en este mundo quiere. Y tú y yo, si no tengamos cuidado, vamos a ser traídos a ese estándar muy bajo. Pero Pedro nos recuerda, este no es el estándar, eso no es el llamado que tenemos como cristianos. Somos llamados a vivir por Cristo y vivir por Jesús sin importar el costo. Y muchas veces va a significar algo en cuanto a costo, en cuanto a pago. Así que aquí está Pedro desglosando por nosotros que tenemos un ejemplo que seguir. Tenemos a un Salvador que está listo a preparar por nosotros para que nosotros suframos también por Él. Ser cautivados por la cruz de Jesús, ser metidos nuevamente una y otra vez en el amor de Dios, mostrar por nosotros que vemos el Evangelio. Eso nos va a preparar a sufrir por Jesús. Y si el Evangelio se ha envejecido en nuestra mente, no estaremos listos para sufrir por Jesús. Así que es la primera cosa. No huyas del sufrimiento por Jesús porque Él no huyó del sufrimiento por ti. Segunda cosa, y es aquí donde se meten las cosas un poco más interesantes, ¿no? En el pasaje. Número 2, no deben huir del sufrimiento por Jesús. Y escuchen qué tan práctico es eso. No huyen del sufrimiento por Jesús porque Él llevará testimonio a través de tu sufrimiento. Él llevará testimonio suyo a través de tu sufrimiento. Ahora estamos viendo versículos 19 y 20, ¿no? Y no voy a pasar mucho tiempo sobre las perspectivas en que no estoy presentando aquí. Algunos de ustedes sabrán, a lo mejor algunas veces, a lo mejor hayan escuchado, predicado, o a lo mejor usted cree en esas diferentes perspectivas. Y la interpretación, la historia y la interpretación de los versículos es muy interesante. Es una historia muy larga. El punto de vista que yo les daré, por lo menos, regresa hasta Agustín. Hay una carta de que responde de un pastor socio suyo, que dice Agustín. Esas son las cosas que estoy escuchando en cuanto a cómo tomar esos versículos y no estoy satisfecho con esas cosas y quiero que me digas qué opinas. Y él responde con una carta aquí. Es una carta que tiene como 1600 años más o menos y dice, no estoy de acuerdo con eso y la otra cosa. Eso es lo que creo que significan esos versículos. Así que, pues, ¿qué es lo que significa? Pues, primeramente, es importante notar que es Jesús por Espíritu, ¿no? Lo vemos al fin del versículo 18, ¿no? Vivificado en el Espíritu Santo, que Jesús va a hacer esas cosas, esa predicación. Y Él predica
a un grupo de personas. Ahora, ¿quiénes son a quienes predica? Bueno, son ellos quienes fueron desobedientes en los días de Noé. Y mi argumento es, y lo de Agustín, de otra gente, también claro, que él fue por el Espíritu Santo y predicó a la gente de los tiempos de Noé a través de la vida de Noé. Ahora, si tú regresarías más bien avances en tu Biblia, segundo Pedro, él habla de Pedro nuevamente y lo llama un predicador de justicia. Así que Cristo, por el Espíritu, lleva testimonio a través de la vida de Noé a ellos quienes fueron desobedientes en los días de Noé. Ahora, ¿por qué son llamados espíritus encarcelados? Porque así son. Eso es lo que son ahora. Así son ahora. Y segundo de Pedro, él va a hablar sobre los ángeles caídos, estando en la misma prisión o cárcel, lo llamaríamos el infierno. Y vamos a volver a unos momentos sobre ese tema, no más lo mencionamos aquí. Y otra vez, Jesús por el Espíritu Santo predicó a la gente en los días de Noé a través del testimonio del hombre piadoso Noé. Ahora, ¿por qué es que Pedro escoge a Noé? ¿Fue algo especial solamente Noé que usó Cristo para predicar? No creo que sí. Si volvemos al capítulo 1 en 1 de Pedro, versículos 10 y 11, podrás ver que ahí lo que hablamos cuando apenas empezamos esta carta, que Jesús estaba hablando y predicando a través de los profetas de días antiguos. Y aquí tenemos un ejemplo concreto de Noé, Cristo predicando a través de Noé a gente de los tiempos de Noé. Bueno, y la razón que menciona a Noé en particular es que él ve a muchos paralelos entre los días de Noé y nuestros días, nuestros tiempos, y él va a ver ese tema en su segunda carta. En su segunda carta va a hablar más sobre estas cosas, sobre algunos paralelos. Él ve paralelos entre nuestros tiempos, nuestro día y los días de Noé. Pues, ¿cuáles son algunos de esos paralelos? Bueno, mencionan varios. Él menciona que los piadosos son pocos, comparado en cuanto a la población total. Son pocas personas, solamente había 8 de ellos, habían 8 en los días de Noé, fieles al Señor en sus días. Ese es paralelo número 1. Paralelo número 2, hubo un testimonio fiel entre los malvados. Eso es lo que Pedro está llamando al pueblo de Dios a hacer testimonio fiel entre los malvados como predicadores de justicia. Hay el maltrato, persecución. Si vuelves nuevamente el versículo 17, algunas de las palabras son tipos de palabras que describirían la forma que Noé fuera tratado en sus días, amenazas. Él fue defamado, él fue rechazado y menospreciado. Así que ese tipo de rechazo por la comunidad local, la burla que le enfrentaría. De hecho, hay muchos escritos judíos extrabíblicas que son el periodo entre los testamentos que hablan de diferentes ejemplos de maltrato que recibió Noé. Claro, no son las escrituras esas, pero tradición muy antigua que comunica eso. Así que Noé siendo maltratado por su comunidad, por la gente a su alrededor, la cultura. Y hay conocimiento que el juicio está por venir. Estuvo por venir en los tiempos de Noé y va a venir en esos últimos días también. Así que esos son algunos de los paralelos que en la mente de Pedro nos ayudan a pensar en nuestra propia situación. Somos pocos en número, estamos bajo ataque a cierto grado, ¿no? Recuerdan que Pedro está preparando gente para más y más persecución en esos tiempos. En este punto, probablemente la mayoría de la persecución fueran nada más palabras,
las palabras que nosotros experimentamos a lo mejor en el salón, el salón de clases, y sientes abrumado y sientes que hay más gente que encuentra que por tu lado y la perspectiva de cosmovisión cristiana no es lo popular, o en el trabajo y sientes el escalofrío de tu, o más bien unas vistas frías de tu compañero de cuarto, de trabajo, y cuando se dan cuenta de que eres un cristiano, y desaprobación a veces que va hasta se extiende a burlas y todo lo demás, ¿no? Es probablemente como estuvieron las cosas en tiempos de Pedro, los tipos de cosas que Noé estuvo enfrentando también. Así que Pedro quiere que tú, mientras tú pienses en la situación de Noé, a no decir, bueno, no era algo fuera de común, algo raro y sus circunstancias fueran únicas. No, yo quiero que digas, pues mi situación es muy parecida a la de Noé. Y yo necesito ser animado por esto. No desanimado, sino animado por eso. Necesito ser animado por el hecho de que Noé y su familia, aunque fueran pocos, la mayoría de ellos eran fieles al Señor. Aunque fueran pocos en números, mantuvieron su testimonio a los a su alrededor. Ahora Noé es llamado nuevamente el predicador de justicia. No sabemos exactamente si predicaba o simplemente hablaba sobre... Mientras gente le preguntaba, ¿qué haces, Noé? Noé, estás haciendo un barco gigante, ¿por qué? ¿Qué haces en medio de tierra seca? ¿Haces todo eso? ¿Qué estás haciendo? No sabemos exactamente la predicación, si fuera más por sus acciones o por sus palabras o sus acciones, pero tú y yo debemos ser animados por eso, debemos ser animados por el hecho de que el Señor recordó a Noé y que el Señor preservó a Noé y que el Señor le dio a Noé un testimonio para el mundo a su alrededor, que viera, todavía está haciendo esas cosas hoy día, todavía está haciendo esas cosas a través de ti. Y solamente algunas cosas específicas de que podríamos platicar brevemente. Podríamos hablar sobre la paciencia de Dios, ¿no? Eso es algo mencionado en el texto, ¿no? Versículo 20, que hay una paciencia divina, ¿no? Que hay una paciencia de Dios, y es parte de nuestro mensaje, ¿no? Es parte del mensaje que predicaba Pablo cuando fue a Atenas en Hechos 17 y pudo decirles al desglosar quién es este Dios verdadero, a quienes han sido siendo negligentes hacia él a través de muchas generaciones. Pablo puede decirles, estos tiempos de ignorancia, Dios ha tenido mucha paciencia con ese tiempo, pero ahora llama a todos en cada parte a arrepentimiento. Y dice esto sabiendo que iba a decir a los romanos en Efesios 2, que la paciencia y bondad de Dios es con la atención en Romanos 2, llevar a ese arrepentimiento. Y así que no podía hablar de la paciencia más bien de Dios, y hablar de la paciencia grande que tiene Dios. Nosotros sí tenemos un Dios tan paciente, ¿no? Thomas Manson lo dice de tal forma, está hablando sobre este versículo cuando dice Dios le agrada a dar advertencias. Dios es lento en sus juicios. La velocidad de misericordia y gracia es rápido, pero el juicio camina con pasos pisados lentos, y viene por grados lentos. La paciencia de Dios, qué cosa maravillosa de qué podemos platicar, qué tan paciente es Él, pero también qué tan cierta es su palabra. Podríamos ser animados con eso, ¿no? Podríamos hablar los demás de esta verdad, y después yo creo que el versículo 19 nos dice, por eso somos dichos que esos fueron desobedientes los días de Noé, ahora están actualmente, son espíritus encarcelados. Noé, el predicador de justicia, les había hablado.
y los había llevado a arrepentimiento, a creer en el Dios verdadero. Y su palabra fue fiel y cierta. Y verdad, vino el diluvio. Y resulta que el diluvio solamente fue un precursor a un juicio más grande por venir todavía, que están experimentando ahora. Las advertencias de Dios habían venido y algún día dejaron de venir, porque vino el diluvio y vino la muerte y juicio había venido. Qué tan cierta es la palabra de Dios. Si su palabra es cierta a ti y a mí, es algo en que debemos ser animados. Y luego, ¿qué tan lleno de gracia es Cristo? ¿Qué tan lleno de gracia es Cristo? Esta pequeña palabra, espero que la noten. Versículo 19. En el cual también fue y predicó. Él fue y predicó. Hay algo personal de esto, ¿verdad? Que Jesús, por el Espíritu Santo, fue a ellos. Él fue a esos pecadores. Y él todavía está haciendo eso hoy día, ¿no? Él está yendo acercándose a pecadores y está hablándoles palabras de bondad y invitación, pero también palabras de advertencia hacia ambos. Tiene palabras de misericordia y también de juicio juntos. Viene y habla en la cruz, por la cruz. Dice, mira, lo que he hecho por pecadores como tú. Qué tan paciente es Dios, qué tan cierta es su palabra, qué tan lleno de gracia es Jesús para ir. Él fue y predicó. ¿Qué? Condescensión y sabemos la historia, ¿no? Tardó años para construir y terminar el arca, así que día tras día, semana tras semana, año tras año, el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, fue y predicó para que ellos dejaran a su pecado y creyeran al Señor. Que Dios bondadoso y bueno es, y no puedo evitar sino pararme y decir que qué bondadoso es hacia nosotros. Tú que estás aquí esta noche, ¿cuántas veces has escuchado el Evangelio? Y a lo mejor hay alguien aquí que ha escuchado el Evangelio una y otra vez, pero nunca ha creído en Jesús. No tomes eso por sentado. Así que aquí tenemos grandes palabras de ánimo a nosotros, pero el ánimo más grande es que Cristo está llevando testimonio a través de tus sufrimientos. No puedo imaginar un ánimo más grande, algo más animante, sino saber que Jesús está con nosotros en nuestros problemas. ¿Sabes? A veces sentimos muy débiles en cuanto a nuestro testimonio, ¿no? Sentimos débiles en cuanto a nuestro propio testimonio cristiano y vida. Sentimos muy débiles con nuestras palabras. Muchas veces sentimos muy como cobardes para ser honestos. Pero debemos saber que Jesús está con nosotros para ayudarnos. Sabemos que no tuvo sus fallos. Sabemos que nosotros también tenemos nuestros fallos. Pero saber que el Señor Jesús está con nosotros para hablar a través de nosotros y para ayudarnos. Hay una historia que viene a nosotros de norte de África. Hubo un doctor cristiano que vivía allá y trabajaba ahí varios años, un cristiano, y él, claro, en aquel país fue un lugar peligroso, cosa peligrosa más bien a convertirse en cristiano, y era algo peligroso predicar el evangelio. Y él cuenta la historia de una mujer joven que vino, tenía una herida profunda en su brazo, y al hablar con ella, él le explicaba de cómo la herida necesitaba ser cuidadosamente limpiada para que no habrá más infección. Y de repente dijo, bueno, no solamente es mi brazo que es el problema. Necesito un corazón limpio. Y en aquel momento puedes imaginar al doctor pensando y orando sin duda, ¿no? De cómo podría responder eso. Siempre hay un riesgo cuando hablo abiertamente de Cristo.
aquí está alguien que necesita una respuesta y su respuesta aquel día fue, yo sé exactamente lo que necesitas. Yo tuve un corazón tan sucio antes y luego conocí a alguien que podía quitarme de todo eso. ¿Quisieras que te cuente sobre él? Cristo con nosotros para ayudarnos, para llevar testimonio a través de nosotros. Qué cosa maravillosa cuando mientras tú piensas en tus propios problemas y pruebas y cualquier tipo de sufrimiento que estás experimentando, no solamente sufrimiento por persecución, sino como tú deseas en medio de tu sufrimiento y problemas apuntar a gente hacia Jesús. Y al saber que Él está ahí, Él está dispuesto y que puedes buscar su rostro y preguntarle, pedirle, Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame a poder llevar testimonio por tu nombre en medio de esas cosas que estoy aguantando. No huyes de sufrimiento, no huyes de sufrimiento por Jesús. Él va a llevar testimonio a través de tu sufrimiento. Luego llegamos a la tercera cosa, el tercer punto aquí. No huyes de sufrimiento por Jesús, porque Él ya ha ganado la victoria. Ya ha ganado la victoria. Ok, entonces hemos visto varios paralelos. Seguimos viendo paralelos entre nuestros tiempos y los tiempos de Noé. Y él no ha terminado de ver paralelos. Hay uno más aquí que él nota aquí. Nota aquí y habla de esto en el fin del versículo 20 y empezando el versículo 21 y adelante. Él dice, aquellos almas en los días de Noé fueron salvados por agua. Ahora hay algo semejante, un antitipo. Ahora, esa es una palabra que probablemente no hayas usado hoy. Y probablemente no has usado esa palabra mucho esta semana tampoco. La idea es un paralelo, algo que es como otro lado de algo que ejemplifica otra cosa. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, tenemos muchos prefiguraciones de Cristo, antitipos en la plenitud del Evangelio del Nuevo Testamento. Y aquí Pedro ve algo parecido aquí al pensar en Noé y pensar en nosotros. Pedro dice de Noé que somos salvos por agua. Pablo dice algo parecido, ¿no? Sobre el Mar Rojo en 1 Corintios capítulo 10. Que el pueblo de Dios fue salvo a través o por el Mar Rojo. Y el bautismo también es mencionado en ese contexto en 1 Corintios 10. Así que, salvado por medio de agua, y esta agua fue, claro, las aguas de juicio, ¿no? Aguas de juicios, fueron aguas de juicio. El Mar Rojo, las aguas cayeron sobre el ejército de egipcio. Las aguas de diluvio, claro, tragaron por completo a todos los incrédulos y los impiedosos. Aguas de juicio, y el pueblo de Dios es salvo por tal agua, salvos por juicio. Ahora yo creo que Pedro nos está avisando algo sobre el bautismo, que a lo mejor no pensamos mucho en esto. Nosotros pensamos sobre el lavamiento, ¿verdad?, que representa el bautismo. Pero Pedro parece que está diciendo que debemos estar pensando en algo más también. Que cuando vemos un bautismo, hay en aquel bautismo testimonio que yo estoy siendo salvo de las aguas de juicio. Yo estoy siendo salvo del juicio ira que yo merezco. No lo que da el bautismo, Pedro lo hace claro, no es la acción física, sino es lo que logra. Y el bautismo, después de todo, yo estoy usando simplemente como una forma de hablar, una abreviación por toda la plenitud de lo que es la vida cristiana, ¿no? Lo que Cristo ha hecho por nosotros y eventualmente Él llega ahí, ¿no? Somos salvos por el agua. Y luego, fin del versículo 21, ahí está el por, nuevamente, finalmente por la resurrección, la obra de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Ese es
el logro hay. El domingo en la mañana, cuando Jesús apareció a sus discípulos, fue para decirles, yo gané al pecado, lo gané la muerte. Así que el punto de todo esto que está haciendo Pedro está mencionándonos tercer punto de ánimo, está diciéndonos la victoria de Jesús ha asegurado o hecho una certeza tu salvación, y la victoria de Jesús en la cruz ha hecho seguro su señorío absoluto. Así termina el pasaje, ¿no? A través de la resurrección de Jesucristo, quien ha ido a la diestra del Padre en el cielo, estando sujetos a Él, ¿quiénes? Ángeles, autoridades y potencias. No estamos hablando de los buenos aquí. Así que cualquier maldad que venga hacia nosotros, cualquier maldad que hay suelta sobre nosotros, debemos recordar que la maldad siempre está mantenida con una correa, y Jesús, Rey de Reyes, tiene en su mano la correa de esas cosas, esos poderes. Así que cualquier persecución que nos enfrente siempre está dentro de los límites que permite que venga a nosotros el Señor Jesucristo en sus propósitos sabios y buenos finalmente para nosotros. Su victoria significa tu salvación. Su victoria significa su señorío. La victoria es tu aliento, tu ánimo. Él ha ganado la victoria por sí mismo. Y esta victoria lo comparte contigo también. Ahora, no siempre reconocemos eso, ¿verdad? David Helm nos recuerda la historia de la batalla de Waterloo, una batalla grande entre las fuerzas en Europa, Inglaterra a un lado y los franceses al otro lado, el duque de Wellington llevando las fuerzas británicas a la batalla, ¿no? Y claro, los británicos ganan, así que es una gran victoria para el duque, pero ¿cómo avisas a la gente en casa? No, bueno, hay un barco, un nave que va a cruzar el canal británico y va a llevar las noticias, y sobre ese barco va a haber ciertas banderas para comunicar las noticias, ¿no? De que los británicos han ganado, y pues hay en el catedral de Winchester habrá banderas puestas ahí para avisar a toda la población, ¿no? De que los británicos habían ganado. Pero aquí está el problema. El mensaje de las banderas empezó así, porque eso fue comunicado de este catedral encima, ¿no? Wellington vencido. Y luego uno de esos nuberones, ¿no? Clásicos de Inglaterra, llegó, y como dicen siempre, las malas noticias corren más rápido que las buenas, y las noticias corrieron por todos lados de Inglaterra en ese momento. En algunos momentos perdieron los británicos, y desaparecieron las nubes, y pudieron ver mientras subían más banderas que decían Wellington ganó, o venció más bien al enemigo. Wellington venció al enemigo. Y vemos en un lugar parecido como cristianos, ¿no? Cristo ha ganado la victoria, pero por causa de la neblina, de la guerra, del temor, de incredulidad y todo lo demás, nosotros no siempre lo creemos y no siempre lo vemos. Pero es cierto. Y Pedro quiere que tú seas animado con esto. Pero, pues, ¿no crees que es significante que es Pedro sentado aquí con nosotros, hablándonos sobre el sufrimiento, que Jesucristo toma el lugar central en su enseñanza y su conversación con nosotros? Jesús, el quien sufrió por nosotros. Jesús, el quien
está con nosotros en nuestro testimonio. Jesús, Él cuya victoria significa nuestra salvación y su señorío absoluto sobre todo. Yo sé que hemos estado hablando específicamente sobre el sufrimiento y persecución, pero eso aplica sin importar la dificultad que te enfrente, ¿no? La consejería de Pedro es buena, necesitamos deleitarnos más en Jesucristo, meditar más en Él. No permitir que esas cosas lleguen a ser cosas antiguas, noticias antiguas a nosotros. Necesitamos, en realidad, a tomar el consejo de John Owen. Dijo esto, acumulen provisiones evangélicos. Eso va a guardar el corazón lleno con el amor de Dios en Cristo, guardando en nuestros corazones un sentido del amor de Dios como una protección. Es la mejor protección contra la gran tentación que hay. Entre más que meditemos en Cristo, más que nos meditemos y nos deleitamos en Él, más diremos que grande es Jesús. Y luego, la gente que antes parecía tan grande, los problemas que antes parecían tan grandes, y nuestros temores que antes eran tan grandes, va a llegar a su tamaño correcto cuando seamos recordados de qué tan grande y glorioso y bueno es Jesús. Bueno, sean animados. No se retiren, no se alejen cuando vean que se acerca el sufrimiento por Jesús. No huyan del sufrimiento, porque Jesús está con ustedes. Jesús es grande. Jesús es bueno. Vamos a ponernos de pie mientras oramos. Padre, gracias por simplemente apuntarnos hacia Jesucristo, apuntarnos hacia la gloria de quién es Él, la gloria de su obra, la maravilla que está con nosotros y se deleita estar con nosotros, a morar con nosotros y amarnos, ayudarnos, hablarnos a nosotros, hablar a través de nosotros. Padre, pedimos que nuestra respuesta sería amar al Señor Jesús más y más, y encontrarlo a Él a ser suficiente, completamente suficiente por todo lo que necesitemos, encontrarlo a Él, a hacer nuestros problemas más pequeños, para ser más pequeños porque Él nos ama. Pedimos que nos des más gracia para hacer esas cosas. En nombre de Jesús oramos. Amén.